Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos queridos, sabiendo, cierto, que, estamos muy agradecidos del Señor porque nos ha dado la oportunidad, hermanos, de poder servirle, amén, de poder ser obreros de nuestro Dios en medio de una viña, amén. Que el Señor les bendiga mucho a todos los que nos escuchan, nos ven, mis hermanos, amigos, los que van a ver, los que están viendo, los que lo van a ver posteriormente. Un saludo fraternal, un abrazo grande en el amor de Cristo desde acá de Chile, amén. Que el Señor les bendiga mucho. Y junto a mi querida hermana Paola Vergara, ¿cierto? Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, relevante, como todos los temas que hemos tocado en este programa, en su programa, Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Así que mi hermana Paola, para que haga la oración de comienzo, amén. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Inés, muchas bendiciones en este día de mayo, con mucho frío acá, pero bendecida porque, como tú dices, podemos servir a nuestro Padre, a nuestro Señor, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Y te Amén. invito a hacer una oración y le invito a nuestros hermanos y amigos a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Señor. Amén. Padre Santo, en esta noche te Amén, damos Señor. gracias, Señor, por tus misericordias, te damos gracias porque en medio de todas estas dificultades, Señor, tú estás con nosotros y Sí, sí, podemos sí, sentir tu Señor. amor y podemos sentir tu protección hacia tu pueblo, Padre Amén, Santo. Padre Te Santo. damos gracias por este programa, Señor, que sea de bendición para Amén, Señor. nosotras, Dios mío, y para cada una de las personas que nos ven. Dios mío, sea usted hablando con su espíritu, Señor. Amén, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias. Amén, amén. Amén, Señor. Amén. Como les decía mi hermano, estamos aquí en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Como cada programa, ¿cierto? Tenemos un tema muy relevante el día de hoy. Amén. Les saludamos cordialmente, como decía mi hermana, en mayo del 2023. Y estamos en un día, hermano, precioso acá, pero muy frío. Así que los que nos van a ver en otros países que en este tiempo están tal vez con calor, amén, están con tal vez en otros lugares con un clima tropical, pero acá en Chile hace mucho frío hoy día. Amén. Así que aquí podemos nosotros disfrutar, hermano, de las cuatro estaciones. Cuando es invierno aquí, es invierno. Cuando es verano aquí, es verano. Cuando es otoño, es otoño. Y cuando es primavera, es primavera. Así que tenemos todas las estaciones y las podemos disfrutar. Aquí en este minuto, a pesar de que estamos en otoño todavía, ¿cierto? Ya hace frío. Así que, pero a pesar de eso, hermano, estamos muy contentas. Amén. Así que el día de hoy tenemos un tema que yo considero demasiado relevante, hermano, que Dios nos ha hablado a través de su espíritu y por los tiempos, como decía mi hermana Paola, que estamos viviendo. Ya, el tema es, ¿qué hace la iglesia en medio de las tinieblas? Amén. Imagínense, ¿qué hace la iglesia en medio de las tinieblas? Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a comenzar con una palabra que es Proverbio capítulo 31. Recordemos que aquellos que nos han seguido en el programa, y también les recuerdo también a las integrantes del programa que nosotros comenzamos con este capítulo, Proverbio capítulo 31. Y el Señor me entregaba esta palabra en estos días acerca de Proverbio capítulo 31, versículo 29. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esa palabra me entregó el Señor para este programa, para comenzar a desglosar este programa.
¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a contextualizar de acuerdo a lo que Él quiere decir. Significa que en medio de las tinieblas en las que estamos viviendo como iglesia, Dios te llama a ti, iglesia amada, y te entrega esta palabra porque muchas mujeres, quiere decir, habla como en forma individual a cada una de nosotras, pero también habla a través, como en forma general a la iglesia. Y quiere decir que en medio de tanta religión que hace el bien, ¿cierto? Porque hay muchas religiones que también hacen el bien, hay muchas mentes religiosas que hacen el bien, hay muchas personas incluso que hacen el bien, se hacen el bien hacia los demás, pero dice la Biblia aquí que la iglesia amada, la iglesia escogida, pueblo santo adquirido por Dios, en la que tiene el Espíritu Santo de Dios, la escogida, como le decía, esa iglesia es la que sobrepasa a todo el mundo. Amén. A la conducta de todos el mundo. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Dios escogió un pueblo, ¿cierto? Una iglesia santa. Y en medio de eso, el privilegio más grande es que en medio de eso creemos fielmente que nosotros estamos ahí. Amén. Durante esta conversación con mi hermana Paola, hablábamos un día acerca de que ella se hacía una pregunta y decía, ¿cómo estará la iglesia en medio de las tinieblas? ¿Cómo está la iglesia en medio de las tinieblas? ¿Cómo sabiendo que estamos en los últimos días cerquísimo de la venida de Cristo, ¿cierto? Entonces, ella me preguntaba y me decía que ella estaba preocupada en sí, obviamente primero por nosotras mismas, pero a la vez preocupada como hija de Dios, cómo está la iglesia, ¿cierto?, frente a Dios. Entonces yo le decía, la iglesia toda está preocupada, toda está preocupada. Y yo creo fielmente que la iglesia de Cristo está toda preocupada para hacer la voluntad de Dios, orando los unos por los otros y clamándole al Señor, pidiendo en estos días misericordia, porque Dios no se puede mentir a sí mismo, ¿cierto? La palabra del Señor, ¿cierto? Dios escogió un pueblo de la cual Él tiene que venir a buscar gente. Él no nos puede venir a buscar a nosotras dos. Él tiene que venir a buscar más personas, ¿cierto? Entonces, claro. por ende, Dios no se puede mentir a sí mismo, por lo tanto la iglesia, yo creo fielmente, con la fe de Jesucristo, que toda la iglesia de Cristo está preocupada por agradar a Dios. Amén. Amén. Aquellos que han recibido la revelación, aquellos que por misericordia Amén. Dios nos ha escogido y hemos sentido ese llamado precioso y esa fe genuina, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Esa fe genuina que primero emana del corazón de Dios y de acuerdo al corazón de Dios nos la ha revelado a nosotros por misericordia. Como dijo el Señor Jesucristo, te alabo Padre y Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios. Imagínense. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, le dijo Jesús. Y me las revelaste a mí, le dijo él. Pero nosotros hoy día, yo también le digo lo mismo, te alabo Padre y Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y nos revelaste tu palabra, tu fe, tu amor, tu Hijo Jesucristo a nosotros. Qué privilegio más grande, hermano querido. Entonces, de acuerdo a toda esta sabiduría que el Hijo de Dios tiene que andar con una conducta que sobrepase las religiones. Amén. Por varias razones. Porque el que más sabe y tiene más luz, tiene que tener mucha más responsabilidad delante de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho más responsabilidad delante de Dios porque tenemos la revelación. Por lo tanto, tenemos que andar como Dios quiere que andemos, que Dios nos ayude, porque es difícil, hermano. Es difícil andar como Dios quiere que andemos, porque, como decía el apóstol Pablo, decía cuando él, por ejemplo, se sentía en una debilidad extrema, el apóstol Pablo se sentía en una debilidad extrema porque obviamente él cometía errores, como nosotros. Nosotros cometemos errores y a veces como hijos de Dios no queremos fallarle a Dios, pero llega un punto en que nosotros sí le fallamos a Dios, le vamos a fallar y le vamos a seguir fallando tal vez. Entonces, de acuerdo a eso y al amor que tenemos hacia Dios, muchas veces, si hay algún hijo de Dios que hoy día
está escuchándome hoy día, escuchándonos a nosotros, y se ha caído en pecado, hermano querido, y te sientes tal vez contristado, el Espíritu Santo ha entristecido el corazón de Dios, quiero decirte que te ponga inmediatamente de acuerdo, a cuentas con el Señor, porque para eso tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor nos perdona y podemos reconciliarnos con Él, porque hay una sangre que está vigente para cada uno de nosotros que nos lava y nos limpia de todo pecado. No dejes que el diablo te acuse, hermano, como lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12. La Biblia, hermano querido, está toda palabra adecuada para instruir, para que nosotros sigamos adelante, para fortalecernos, y el Espíritu Santo que está con nosotros. Y como le decía, Pablo se sentía en un momento muy débil, y Dios bajó en su misericordia y le dijo, bástate de mi gracia, ¿cierto? Entonces el Señor a ti te dice, hermano, si has caído, bástate de la gracia de Dios, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así Amén. entonces, en base a esta tan grande revelación, debemos andar con temor de Dios, debemos andar con cuidado, como dice mi hermana Paola, como dice mi hermana, debemos andar con cuidado. Entonces, cuidándonos, como el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y voy a continuar con una palabra, también tratándose de lo mismo, mas tú sobrepasas a todas. En el libro de Lucas, capítulo 10, voy a leerla solamente para que inmediatamente nuestra hermana Paola continúe con su desglose. Dice que cuando Jesucristo visita a Marta y a María, a dos hermanas, en el versículo 38 en adelante, dice, aconteció que yendo camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí podemos entender, hermano querido, que esta palabra va de la mano con Proverbios capítulo 31, versículo 29, donde le habla a una iglesia. La conducta de María es la conducta que debemos tener como iglesia delante del Señor. Más adelante, después de mi hermana Paula, entonces voy a contextualizar ese versículo. Que el Señor le bendiga mucho en su programa Mujer Virtuosa Café para 4, tomándonos un café con el tema ¿qué hace la iglesia en medio de las tinieblas? Amén. Adelante. Alabado sea Dios. Fuerte la palabra que nos ha tocado hablar, porque los tiempos que estamos viviendo hoy día son realmente preocupantes. Amén. Las profecías se están cumpliendo, Santo es su nombre, una Señor. tras otra. Santo es tu nombre. Estamos viendo cómo se han levantado tantos grandes y falsos profetas, cómo se está revelando, sacando a luz, está saliendo a luz muchas cosas que estaban ocultas antes, que el internet nos sirva para cosas positivas, ¿cierto? Que nos sirva para predicar, que nos sirva para unirnos como iglesia, como pueblo del Señor. Y este es el día, Señor. Es realmente triste ver las noticias y ver todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, porque este problema no es un problema de nuestro país Chile o solamente de Sudamérica. Donde tú vas, donde tú ves, hay problemas de guerra, rumores de guerra, contiendas, pleitos, abusos, maltratos, violaciones, abuso hacia los niños, que es grande, el abuso hacia las personas más indefensas. Es como los días de Noé.
Amén, así es, Señor. Palabra. Como en los días de Noé, como este Sodoma y Gomorra, estamos viviendo Sodoma y Gomorra en 3D. Estamos viviendo Sodoma y Gomorra en grande, mega. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como pueblo? Como decía mi hermana Inés, sí, los que servimos al Señor estamos preocupados. Los que realmente servimos al Señor, la iglesia que realmente, el pueblo que realmente sirve a Dios, a su reino, estamos preocupados porque hay una lucha, como dice Mateo 24, hay una lucha, ¿cierto?, de reino contra reino, de reino de las tinieblas y el reino de la luz. Estamos en un periodo de dolores, no sabemos el día ni la hora que nuestro Señor Jesucristo vuelve, pero que se van cumpliendo las profecías, se van cumpliendo una tras otra, por algo tenemos maestros y hombres entendidos en todo esto y con revelación, y nosotros como pueblo de Dios tenemos la profeta mayor que es la Biblia, Amén. que nos dice todo. Y si nosotros la estudiamos y nos damos cuenta, va todo en un orden. Todo lo que nuestro Señor nos dijo en Mateo 24, ¿cierto? Dice que vendrían rumores de guerra, que en los postreros días, todo lo que iba a pasar. Dice también que es la promesa que siempre me afirmo en él cuando veo tanto desastre. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si no tuviéramos la fe en nuestro Señor Jesucristo, si no nos afirmáramos en sus promesas, hermano, yo creo que ninguno sería salvo. La misma palabra de Dios lo dice. Nadie sería salvo si no fuera por las promesas que tenemos y porque le hemos creído al invisible. A mí me gusta mucho, hoy día estudiaba ¿qué hacemos como iglesia? En Mateo 28, dice, Mateo 28, capítulo 19 y 20, que lo quiero leer, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, primero lo voy a desglosar de a poquito. Tenemos que ir. ¿Qué significa? El Señor nos está dando un mandato de ir a evangelizar, de ir a predicar su palabra, de ir a enseñar sobre Él, sobre sus mandamientos, sobre sus mandatos, porque hay mucha turbación de espíritu. Hoy día han aparecido tantas religiones, tantas sectas, que realmente hay una confusión tremenda. Dentro del mismo pueblo de Dios hay una confusión tremenda. O sea, es tan compleja la época que estamos viviendo porque en muchas iglesias se está desviando del mensaje central, de la salvación, del camino, de la santidad, y se está, como muchos pastores lo están diciendo este último tiempo, y muchos evangelistas y lo han hablado, están muy materializados, muy preocupados de lo material, y sin darse cuenta, al estar materializado, el pueblo se va desviando. Porque, ¿cómo? Como Marta. Claro, se va a desviar, claro, está bien, si es verdad que el Señor nos manda a nosotros que vamos a ser prósperos, Él dice, hijitos míos, yo quiero que seáis prosperados en todo, así como prospero, dice, así como prospera tu alma, ¿cierto? Claro, el Señor quiere bendecirnos en todas nuestras áreas. Él no dice tan solamente una parte, sino que Él quiere todas las áreas que nosotros seamos prosperados. Pero ahí está el detalle. Cuando nosotros nos enfocamos más en cosas seculares o más en el materialismo, sin darnos cuenta, y queremos más, y queremos más, y queremos hacer, y caemos en estas prácticas que no corresponden. Es preocupante ver como en muchos lugares se ha hecho un negocio de la fe. En muchos lugares se hace un negocio con los diezmos, con la ofrenda. Realmente es vergonzoso, como decía el pastor Paul Gilbert, que el otro día lo escuchaba, que me encantó, que lo puse incluso en mi página, donde él decía qué está pasando con el pueblo evangélico, que hemos reducido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo parecemos ya circos. ¿Dónde está la santidad?
¿Por qué se está perdiendo la santidad? ¿Qué está pasando con nosotros, con la iglesia? ¿Qué está pasando con el pueblo? Está bien que nosotros tenemos que estar y estamos bajo la gracia, pero ¿dónde está la santidad? Tenemos que luchar por la santidad. Dice que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Cuidado, yo siempre digo, cuidado con nuestros sentidos, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que habla nuestra boca, los ojos que estamos viendo en las redes sociales, en todo está lleno de pornografía, pero es una forma impresionante la cantidad de pornografía, y me ha tocado encontrarme con muchas personas, ¿cierto?, que están metidos en la pornografía, o hermanos o hermanas, por ejemplo, que la santidad al vestirse, si no estamos diciendo aquí que tenemos que andar tapadas del cuello hasta la punta de los pies, pero santidad, protección, ¿no? Entonces, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No significa, para los que no saben, que sean tres dioses, porque la otra vez me preguntaba una persona, me decía, ¿por qué ustedes dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué creen que son tres dioses diferentes? No, le dije, son simplemente, es el mismo Dios con diferente manifestación, pero es uno solo. Porque en su palabra el Señor nos dice, escucha Israel, escucha iglesia, el Señor uno es, no son tres dioses diferentes. En Corintios 12:9 también lo podemos ver. Dice, entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñando que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día como iglesia del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día como pueblo del Señor? Tenemos que santificarnos, primeramente nosotros, porque esta carne es débil, porque esta carne cae en tentaciones, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Como decía adelante mi hermana Inés, luchamos con nuestra propia naturaleza humana, ¿me entiendes? Pero dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que luchar contra huestes, tenemos las herramientas. Yo doy gracias al Señor porque hoy día hay ministerios que se han levantado poderosamente. Conozco el ministerio de Cristo Libera, tengo la bendición de conocer y tener muchos hermanos y amigos en Cristo Libera, que es un ministerio dedicado a la liberación, a hacer liberaciones, porque estamos bombardeados, sobre todo la iglesia. Si Satanás no va a venir al mundo, el mundo ya está donde está, él viene a las cabezas, Satanás y de sus ejércitos vienen a nosotros para destruirnos, para hacernos caer, para engañarnos, para traernos un evangelio diferente al del Señor. Entonces, como hijos de Dios tenemos las armas, tenemos todo para avanzar, tenemos el ayuno, tenemos la oración, si estamos débiles en la fe, si estamos con mucha tentación, si estamos pasando problemas económicos, tenemos la fe. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Primero que nada, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque la primera lucha, ¿cierto?, es nosotros, nuestra carne, nuestra humanidad, entrar en un proceso y estar en un tiempo de santidad, en ayuno, en oración, en una búsqueda continua. El Señor sabe nuestras necesidades, el Señor conoce nuestras falencias, el Señor conoce las cosas que nosotros necesitamos. Hermana, el Señor sabe las cosas que tú necesitas. Hermano, el Señor sabe lo que necesito yo, lo que necesita mi hermana María Inés. Pero entremos en ese estado de oración, en un estado de santidad, en un estado de búsqueda, para que podamos estar firmes, porque si hoy día estamos viendo, ¿cierto?, y vemos todo lo que está aconteciendo, dice que viene más complicado, más compleja la situación en todos los ámbitos. Entonces, como iglesia tenemos que estar como un ejército y todos unidos. Hoy día hablaba con un pastor amigo, el pastor Luis, de República Dominicana, y justamente hablábamos con el otro pastor Marcelino también de Texas, con el pastor Oscar que está en Estados Unidos, con el pastor Alejandro de Argentina, y con muchos pastores que tengo la bendición de poder hablar, que con nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que estar como un ejército unidos,
marchando, mirando el blanco perfecto. ¿Y quién es el blanco perfecto? Nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos va a abandonar y que pronto regresa. Amén. Estemos como las vírgenes prudentes, mi hermana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro, desde Chile, hermano querido. Desde Chile. Amén. Chile. Hacia todo el mundo. Amén. Hay gente que de repente nos dice, me dice, ¿cómo va el programa? Amén. ¿Cómo va el programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro? Aquí estamos, hermano, como Dios nos llamó, amén. Dios nos llamó a servir, así que en eso estamos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Y bueno, como decía mi hermana, hay pueblo también que está, hermano, desconcertado y muchas veces confundido, porque Jesucristo también lo dijo. Dijo que sería tanto el engaño y tan peligroso los tiempos que viviríamos en esta generación. Mateo 24, cuando dice que incluso dice, hay de las que críen en aquellos días. O sea, tú crees, en los tiempos tan complejos que se refiere, por ejemplo, a que de repente uno tiene hijos, ¿cierto? Y los cría de la mejor manera, pero hay que tener, de repente la sociedad misma, ¿cierto? Los desvía. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque cuando somos escogidos, Dios nos hace volver al rebaño. Amén. No, y todas las leyes que se están legislando, y todas las leyes antinaturales que se están legislando. Imagínate la ideología de género. Cantidades de cosas que inculcan, ¿cierto? La sociedad le inculca a los hijos, porque como ella decía, estamos en un mundo donde el espíritu de Sodoma y Gomorra está sobre la tierra y la maldad y las tinieblas. Entonces, entre la maldad, la muerte, los feminicidios que tenemos acá en Chile más que nunca, hoy día amanecían, por ejemplo, encontrar muertos a cada rato en auto, muertos acribillados, muertos en sicariato, muertos de diferentes formas. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que adoremos al Señor, es que bendigamos a Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la voluntad de Dios, pero estamos en un mundo de tinieblas, donde el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice, a ver si lo encuentro aquí como más fácilmente, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo. Claro. Lo podemos, ¿cierto?, confirmar. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 5, 19, sabemos que somos de Dios, ¿ya? Sabemos que la iglesia es de Cristo, sabemos que somos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo. Pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 5, 19. Y nosotros siempre tratamos, ¿cierto?, de hablar con Biblia, porque el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo el Maestro reprendió a Satanás, a pesar de que era el Hijo de Dios, en una de las tentaciones que le puso cuando le dijo, te daré todos los reinos de la tierra, todos estos reinos de la tierra, si postrado me adoraré. Entonces una de las reprensiones que Jesucristo le hizo a Satanás, le dijo, escrito está. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y servirás. Por eso que es necesario que nosotros con Biblia, ¿cierto?, hablemos la palabra. Amén. Y hablemos para edificar, para restaurar, para levantar, para alguien si está débil, hermano, recuerda que también Jesús lo vivió. También fue sujeto a debilidades y también se levantó. Así que ustedes levántese. Y como le decía, en el versículo 38 en adelante del capítulo 10 de Lucas, habla de dos conductas. De una conducta religiosa, ¿cierto? Una conducta afanada, que es Marta. En este caso, podemos pelar a Marta como no está aquí. Entonces, podemos hablar de ella. Pero es una conducta que a Dios no le agrada. En este caso, físicamente Jesús estaba hablando ahí con las dos. Pero dice la Biblia que María estaba atenta a lo que el maestro hablaba. Estaba atenta a su palabra y yo me imagino la escena
de ellas dos la escena estando con Jesús. O sea, si hoy día Jesucristo viniera entre nosotras, yo creo que lo más probable es que por lo menos yo estaría escuchándolo ahí con mis ojos puestos en su carita. Lo más probable. Y yo creo que Paola también, y yo creo que muchos de ustedes, hermanos queridos, mucha iglesia estaría igual. Si Jesús estuviera como hombre en la tierra hoy día, lo más probable es que su iglesia estaría con sus ojitos y su corazón atento a lo que el maestro dice. Entonces, aquí la conducta de María le agradó a Jesús. Amén. Y le dijo, ella ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Por lo tanto, hermano, a su iglesia nunca le será quitada lo que nosotros hemos elegido y lo que Dios nos ha escogido por voluntad del Padre. Dios a nosotros nos escogió para que estuviéramos atentos a su palabra. Y entonces, así debe estar la iglesia, como decía mi hermana. Es tanta la maldad que hay sobre la tierra, y es tanto los engaños que hay sobre la tierra, es tanta la manipulación que hay sobre la tierra, que incluso hay mucha gente, mucha iglesia sometida bajo espíritus extraños, mucha iglesia que está sometida bajo, dice, si es posible, serán engañados hasta los escogidos. O sea, hay mucha iglesia que hoy día lo más probable es que está engañada, pero bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Y hermanos, si tú estás sometido bajo un espíritu extraño, acércate a Cristo, órale mucho y dile al Señor que tú eres un hijo de Dios y Dios va a estar atento a tu oración. Amén. Y si tú estás confundido, el Señor te va a llevar a toda verdad, a toda justicia, porque es su promesa frente a nosotros, a todos nosotros. Así entonces, lee su palabra, busca a Dios, sométete bajo un liderazgo que esté sometido a Dios. Y hermano, ¿por qué? Porque dentro de toda esta maldad y de toda esta tiniebla, dice la Biblia que se levantarán muchos falsos maestros, la cual engañarán a muchos. Y también dice la palabra del Señor que ante ese escenario que nosotros estamos viviendo, ante esa antesala, ante la venida de Cristo, va a ser muy difícil la salvación. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar nuestra bendición, amar la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, es por eso que tenemos que seguir, avanzar, seguir lo que siempre yo le digo a los hermanos, los que me consultan, cualquier cosa, los que me dicen cualquier cosa, lo que más les digo yo, lo que más consejo que yo le doy es que partamos por la base como cristianos, oremos mucho, ayunemos, leamos la palabra y congreguémonos, pero siempre y cuando estemos sometidos bajo liderazgo cristiano, liderazgos que están hablando esta misma palabra, con revelación. Testimonio. Y por otro lado con fruto, obviamente, ¿cierto? Claro. Porque los cristianos se conocen por los frutos. Entonces, hermano querido, bendito sea el nombre del Señor. Hay una actitud aquí de Marta afanada. Y hay una actitud de María, como le dice el Señor, muchas mujeres hicieron el bien, muchas Martas hacen el bien, ¿cierto? También Marta tal vez estaba haciendo el bien, porque ella a lo mejor estaba haciendo el aseo, tal vez estaba haciendo cualquier cosa en ese minuto, y no dejó de hacerlo, aun cuando sabía que el maestro estaba ahí, y no lo dejó de hacer. Entonces hoy día hay gente que está sometida en cualquier situación, ¿cierto? En un escenario donde no está poniendo atención a lo que Cristo quiere decir, a lo que Dios quiere decir, no quiere escuchar la voz de Dios, y si la escuchan tampoco obedece. Entonces está en ese escenario, en esa actitud de Marta afanada. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué auto me voy a comprar? ¿Cuál va a ser mi casa? Está bien, como decía ella, está bien que uno esté preocupado de las cosas, de las necesidades, pero dijo el Señor, busca primero el reino de los cielos y lo demás te viene por añadidura. Tal vez tal vez a muchos no nos ha llegado las añadiduras, pero lo que sí, tenemos al Maestro en nuestros corazones, estamos escuchando al Maestro, estamos escuchando su palabra, estamos atentos a la voz de Dios, y lo más bonito de todo es que seamos obedientes a la voz de Dios. Que muchas veces Dios nos habla y a pesar de que no nos habla, igual desobedecemos, hermano. Porque como decía ella,
nuestra naturaleza pecaminosa, es como decía Pablo también en el libro, ¿cierto?, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12:9, que por causa muchas veces de que nosotros desobedecemos 1, 2 veces, 3 veces, Dios nos habla, Dios nos vuelve a hablar, y a veces desobedecemos al extremo de que al final ya Dios permite que caigamos muchas veces en pecado, hermano. Entonces cuando caemos en pecado, ahí nos damos cuenta que estamos sujetos a debilidades, que estamos sujetos a pecado, como él decía, el querer hacer el bien está en mí, y en mí también. O sea, yo quiero hacer el bien, pero lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. ¿Me entiendes? Entonces el apóstol Pablo se justificaba y decía, concluyo que el pecado mora en mí. Y ya no fui yo quien hizo eso, sino el pecado que mora en mí. Entonces, es como bien filosófico eso, que es como es bien lindo eso, hermano, es una revelación preciosa lo que dice Pablo ahí, que a pesar de que el pecado mora en nosotros, porque queremos hacer el bien, pero a veces no lo hacemos, y concluimos, ¿cierto?, que el pecado mora en nosotros. Entonces, sabiendo que el pecado mora en nosotros, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en el libro de 1 de Timoteo capítulo 4:16, le dijo así, y esto me lo dice a mí y también te lo dice a ti. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, si hoy día, como decía ella, nosotros estamos sirviendo a Dios de una forma de predicar, yo también tengo que cuidarme para que me salve yo y también salve a los que me escuchan. Entonces, hermano querido, esto del tema de esto de la Biblia es una de las cosas más hermosas que me ha pasado. El conocer a Dios es una de las cosas más hermosas que me ha pasado. Yo no sé a usted, pero a mí es lo más hermoso que he vivido. Más allá de lo que uno pueda vivir, ¿cierto? Como iglesia en medio de las tinieblas, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo actúo como iglesia en medio de las tinieblas? ¿Estoy pelando? ¿Estoy murmurando? ¿Estoy cuestionando a Dios? ¿Estoy hablando de los hermanos? Estoy hablando de la iglesia de Cristo, que es peligroso hablar de la iglesia de Cristo. Estoy enfocada en los miedos, estoy enfocada en las confusiones, estoy enfocada, ¿en qué estoy enfocada? ¿Estoy enfocada en los afanes? ¿Qué estoy haciendo como iglesia en medio de las tinieblas? Dios dijo así. Dice así el Señor cuando Jesús aconseja a la iglesia cómo debe andar. Esto se lo dijo a los apóstoles, el Señor. A lo mejor usted dirá, pero que tú no eres apóstola. No soy apóstola, pero tengo el Espíritu Santo de Dios. Y es lo mismo. Amén. Soy hija del Señor igual. Recuerde que Jesucristo dijo, el profeta más grande de la tierra, el más escuchado y el que se le cumple más profecía, y a lo mejor para el mundo puede ser grande, pero en el reino de los cielos, dijo el Señor, será el más pequeño. Así que no nos confundamos con eso. La apariencia nos sirve aquí. Para Dios nos sirve, no es como el mundo. He aquí, dijo el Señor, yo los envío como oveja. ¿Qué es una oveja? Una oveja es un ser, y yo no sé si alguien ha tenido oveja aquí, pero yo, por ejemplo, veía a mi abuela que ella tenía un corral muy grande de ovejas. Y cada vez que mi mamá, por ejemplo, me hablaba cuando era pequeña, que a Jesucristo, ¿cierto? Según Isaías capítulo 53, dice que como cordero fue llevado al matadero. Yo me acordaba, por ejemplo, cuando ya mataban, donde mi abuela mataban unos corderos, hermano.
yo pensaba, o sea, lo analizaba aún cuando era pequeña y decía yo, oye, el cordero no dice nada, no grita, no dice ayúdenme, nada. No tan solo porque no sepa hablar, sino porque tampoco gritaba, ¿me entiendes? Tampoco pedía auxilio. Entonces el cordero fue llevado, Jesucristo fue llevado de esa forma, como un cordero manso, humilde. No habló, no gritó, no dijo nada por causa tuya y por causa mía. Así fue él a morir. Y aquí dice que nuestra actitud debe ser así, que Dios nos ayude, porque cuesta ser así, hermano. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Una de las actitudes que debemos tener nosotros es esta. Mateo capítulo 10, 16, 25. Hemos hablado de la atención que debe tener la iglesia con el maestro o con la palabra de Dios. Hemos hablado de la atención, hemos hablado cómo debe ser la iglesia, cómo se debe ser obediente, debe ser estar en ayuno, debe estar en oración, debe estar en consagración. Y aquí cómo debe ser frente al mundo, entre las tinieblas. Dice, he aquí yo lo envío como ovejas en medio de lobos. Y hermano, y los lobos no están afuera. Los lobos también están dentro del pueblo de Dios. Recordemos que de ahí salen muchos que son apóstatas. Y dice, sed pues prudentes como serpientes. En otras versiones habla de que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, ¿cómo yo soy frente al mundo, en un mundo lleno de tinieblas? ¿Cómo yo actúo frente por ejemplo, a un mundo violento, a un mundo donde el espíritu del anticristo cada día opera con más, digamos, se nota más, donde el hombre fuerte actúa con más, se nota más cada día, donde el diablo opera en el corazón del hombre? ¿Cómo actúo yo como iglesia? Hermano, dice la Biblia aquí que tú debes caminar entre los lobos como una oveja. Y si tú quieres saber cómo es una oveja, anda al campo y te vas a dar cuenta cómo es. O lo otro es que tú empiezas a ver un video de una oveja. Las ovejas son mansas, ¿cierto? Pero las ovejas son muy inteligentes. Amén. Y dice, prudentes, sed pues prudentes como serpientes. Astuta quiere decir eso, porque la serpiente era astuta. Y sencillos como paloma. La paloma, usted puede ver también, Jesucristo, hermano, en su palabra, es tan simbólico, por así decirlo, que a nosotros nos compara, por ejemplo, como oveja, actitud de serpiente y una actitud de paloma. Entonces, para que podamos entender. O sea, en su sabiduría, hermano, a mí me encanta su sabiduría. Porque ahí yo puedo entender, por ejemplo, un día X, leía la palabra de los cabritos y de la oveja. Y yo analizaba la conducta de los cabritos, que es lo mismo que un chivo, como le dicen acá en Chile. En otras partes también, en Perú también le dicen chivo. En otras partes tienen otros nombres. Pero, ¿saben? Los chivos saltan por encima de los cercos y se van a otros lugares y andan para allá y para acá. Entonces, esa es la conducta del cabrito. Y el Señor es tan, como le dijera, es tan sabio y es tan sencillo para podernos dar a entender su palabra, que nos compara muchas veces con actitudes Amén. De animales, de pájaros, ¿cierto? Habla con parábolas. Amén, en parábolas también, amén. Así que bendito sea la sabiduría de Dios, bendito sea el nombre de Dios y bendito sea este programa. Que el Señor le bendiga mucho, mi hermana Paola, para que siga con su contexto. Es que en realidad todo lo que hablaste, hermana, es tan cierto. Me reía al escucharte cuando tú contabas de las ovejitas. Las ovejas siempre tienen que andar con un pastor y el pastor las tiene que ir guiando y van unos perritos guardianes, porque si no las ovejas son re porfiadas, se desvían. Entonces, bueno, no olvidarnos que nuestro buen pastor y nuestro blanco perfecto y el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor que nos ha dejado hombres y mujeres
que son pastores, uno los conoce por sus frutos, que eso nunca se les vaya a olvidar. Donde no está el fruto del Espíritu Santo, donde usted no vea testimonio, hermano, hermana, ahí no es. Eso está más que claro. Claro. Donde usted no vea testimonio, donde usted vea cosas raras, cosas que no corresponden, pregúntele al Espíritu Santo, Señor, ¿estoy bien aquí o no estoy bien? Porque acuérdense que estamos entre medio de lobos disfrazados de ovejas, y como decía mi hermana Inés, no están afuera, están adentro. Dice que con apariencia de piedad, con apariencia, pero por dentro están podridos. También lo hace mención también cuando nos habla de los fariseos hipócritas, también cuando nos habla del trigo y la cizaña. El Señor nos pone muchos ejemplos en parábola, como decía mi hermana Inés, con la sabiduría que en su palabra Él nos habla para que nosotros podamos entenderla. Por eso es que la Biblia es metafórica, tiene metáfora, tiene alegoría, tiene también, por supuesto, tenemos poemas, la Biblia realmente es maravillosa, pero hay que saber interpretarla y hay que saber estudiarla. Hay que saber entender el lenguaje que el Señor usaba en esos tiempos, porque tienen que imaginarse hace cuántos años atrás fue escrita, del pueblo hebreo, cuántos años atrás empezó a escribir la Torá, ¿cierto? Que son los primeros libros, los 5 primeros libros que tenemos nosotros, que es el Pentateuco, y de ahí toda la historia, los profetas, el Nuevo Testamento, la revelación. Realmente en la Biblia tenemos todo. La han querido destruir miles de veces, la han malinterpretado miles de veces, pero gloria a Dios porque su palabra igual siempre sale a luz. En medio de las tinieblas siempre resplandece la luz, que eso nunca se nos olvide. A mí me gustaba mucho, también leía, si fuéramos, decía, en Mateo 25, 1, 13, dice, entonces el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes prudentes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Cuáles son las vírgenes prudentes? Las vírgenes prudentes, ¿cierto? Son aquellas que han recibido la verdad y han tomado el Santo Espíritu por guía y no se han dejado engañar. Y están ahí en ayuno, en oración, en una búsqueda, y no se han dejado engañar. Porque como decía mi hermana, hay muchos hoy día, muchos que son apóstatas de la fe, llegan a dar pena ver cómo se cambian de iglesia, van de iglesia en iglesia, primero eran de una doctrina, se van a otra, después los vemos en otros lugares, y apóstatan de la fe. ¿Por qué? Porque su simiente, porque no fueron consolidados en la roca firme, sino que en la arena. Yo me acuerdo un coro que cantábamos cuando niños, el hombre, su casa la construyó en arena, vinieron las olas y se lo llevaron, y cualquier corriente te lleva, y cualquier espíritu engañoso te lleva, y cualquiera que te viene con otro evangelio que no tiene mucho que ver con las cosas de Jesucristo, porque acuérdate siempre que Satanás siempre te va a decir, y los espíritus engañadores, una verdad, pero una mentira al lado. ¿Por qué? Porque él es el falsificante. La palabra de Dios es una sola, te va a falsificar una palabra de Dios, pero al ladito te va a poner su mentira, lo que es hecho por su cosecha, como decimos acá en mi país amado, Chile. Entonces, ¿cómo tenemos que estar como iglesia, como pueblo del Señor, como remanente de nuestro Señor? Como las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes, ¿cierto? Estaban siempre despiertas, no se dejaban engañar, estaban con sus aceites, dice que tenían sus aceites llenitas, siempre estaban, no importa, el esposo dice, porque esa es una enseñanza muy hermosa, como él nos habla, nosotros como iglesia, ¿cierto? Simbólicamente somos las vírgenes prudentes, somos la novia de él, y él viene a buscar una novia pura, limpia, sin mancha. Y él es el novio. Me gusta porque hace un ejemplo para que nosotros podamos entenderlo del novio de la novia. Uno cuando se va a casar está llena de expectativas, se pone hermosa, se purifica, está hermosa para recibir a su esposo, al amor de su vida. Me gusta ese ejemplo que el Señor nos pone de
de que Él es nuestro esposo y nosotros somos su iglesia, somos su esposa, y como esposa, ¿cierto? Tenemos que estar como las vírgenes prudentes, como siervos del Señor, del Altísimo. Tenemos que estar apercibidos, con las antenitas bien puestas, marchando firme, como cantábamos delante con mi hermana Inés, firme y adelante. Y si uno cae, hermano querido, abogado, tenemos Jesucristo el justo. Y si me caigo, me levanto en el nombre del Señor Jesucristo y tengo un hermano, tengo una hermana para que me pueda orar por mí, pueda fortalecerme. Y si no ha pasado eso, tenemos que estar como hijos de Dios ayudándonos unos con otros, tenemos que marchar como un ejército unido, porque cuando la iglesia, cuando el pueblo del Señor se une, recuerden lo que pasó en Pentecostés, estaban todos unánimes y descendió, ¿cierto?, el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, como iglesia, hoy día hay mucha división. Me gusta esa palabra, siempre lo he dicho, porque yo soy una mujer que le encanta la unión del pueblo. El Señor me da lo mismo si el hermano está en Costa Rica con su iglesia y el otro está en Panamá y el otro está en Chile, el otro está en Argentina. Para mí son mis hermanos mientras prediquemos y mientras marchemos el mismo y miremos el mismo blanco perfecto, son mis hermanos. No me importa dónde estén, ni me importa el letrero, no me importa la denominación, me importa que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y sea una sana doctrina con una enseñanza como debe ser. Y amén. Bueno, yo creo que ya estamos finalizando. Hermano, ¿te queda algo más por decir? Porque habría tantas cosas más que decir. Amén. Es importantísimo el punto que tocas, hermana Paola, que acerca de del tema ese de cuando se hace división. Una cosa es la división que provocan de repente los diablos a través de las personas, y otra cosa es que las personas, como dijo Pablo, unos son de Tito, De Apolo, el otro de Cefa, yo soy de Cristo. exactamente. Entonces el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1:12 que nosotros somos hijos de Dios, de un solo Dios. La diferencia está en que usted ha sido discipulado o usted está con diferente pastor, pero no significa que usted sea de diferente Dios. Amén. Por ejemplo, Paola fue discipulada por un pastor y yo fui discipulada por otro pastor, y no significa que nosotros tengamos un Dios diferente. Tenemos el mismo Dios, pero fuimos enseñadas por diferentes pastores que tienen el mismo espíritu. Amén. Y somos hermanas en Cristo igual. Amén. Entonces Dios se tiene que glorificar así, de esa forma, porque no podría haber un solo líder en el mundo entero para nosotros. Nosotros también tenemos que estar guiados por líderes. Amén. Por eso que es importante que la gente, los hijos de Dios, busquen líderes de Dios, para que ese líder de Dios lo enseñe y lo disipule y lo prepare para su ministerio, porque eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Hemos hablado de este tema en el tema del... Hay un tema en este programa donde hablamos de los ministerios. Hay muchos temas, hermano querido, así que usted puede ver, puede buscar ahí Mujer Virtuosa Café para 4 y ponga el tema, ya sea del ministerio, diferentes temas que a usted le va a ser útil. Así que, hermana Inés, quería hacer un comentario frente a este punto, que sí, las personas creen, ¿cierto?, que muchas veces erran con decir que un líder tiene más verdad y el otro tiene menos verdad. No, los hijos de Dios, lo estoy hablando de los líderes de Dios, porque es muy diferente a ser apóstata. Líderes apóstatas, eso no tiene nada que ver, estamos hablando de hijos de Dios.
hay un pastor de Dios acá y hay otro pastor de Dios acá, hermano, es lo mismo. Usted igual es hijo de Dios. Que haya sido discipulado de un pastor diferente no significa que usted tenga más verdad que el otro, porque la revelación es la misma a través del mismo espíritu. Así Amén. que ningún pastor, si usted, pastor amado, usted está queriendo competir con otro, el diablo lo está engañando. ¿Por qué? Porque usted tiene la misma verdad que el otro pastor. Amén. Unos con un poquito más de luz, otras con un poquito menos, pero vamos todos en el mismo camino. Quiero Todos hacer... estamos llamados a ser, estamos sometidos, todos nosotros estamos sometidos a ir o a llegar a la estatura del varón perfecto. Estamos escalando peldaños, dice un himno Todos antiguo, un corito antiguo. Déjame leer algo, hermana Inés, que justamente Claro. lo que estamos hablando en 1 Corintios dice 1:12, dice, aquí habla el apóstol y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas y de Cristo. O sea, aquí el apóstol nos está hablando justamente lo que dice mi hermana, ¿cierto? Que uno dice, no, si yo pertenezco a esta iglesia y no me puedo juntar con el hermano de la otra iglesia, yo pertenezco a este profeta, no, yo pertenezco a este pastor. No, nosotros pertenecemos, toda la iglesia pertenece a un solo pastor. Y el pastor nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar, el día que nosotros podamos entender que tenemos que estar en unidad, la iglesia, el pueblo del Señor va a tomar la fuerza que el Señor, porque ¿quién vino a robar, a matar y a destruir y a dividir? ¿Quién es el mentiroso? Satanás. Satanás y sus demonios, él vino a dividir. Entonces, que Dios lo reprenda. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos, como hemos hablado en todo este programa, unirnos como, por algo el Señor nos dice que somos un ejército. Lo que sí también considero que es relevante tocar un tema, bueno, este es un tema amplio, tal vez lo vamos a hablar más en el otro programa, pero la iglesia de Cristo, hermano, está comprada a precio de sangre, Jesucristo la compró. Y yo hago este comentario porque debido a que mi hermana dice que debemos unirnos, y hay gente que anda como un cabrito, anda en una iglesia, anda en otra iglesia, y ninguna iglesia, o sea, ningún templo lo llena. Entonces usted si bien es cierto, también debo reconocer que hay una decadencia también en cuanto a liderazgo, que también ese tema lo vamos a ver más adelante. Hay también avío, ahora no, pero avío dentro de estos 5 años para atrás, para mí hubo una decadencia en cuanto a conocimiento de la palabra del Señor, en cuanto a los líderes. Entonces, a medida que va adquiriendo sabiduría los líderes también es necesario que las ovejas, ¿cierto?, nosotros nos dejemos discipular por nuestros líderes. Amén. Porque así como yo me puedo sujetar hoy día, también el día de mañana, cuando yo tenga ministerio, también hay personas que se van a sujetar a mí. Aunque suene a lo mejor, esa palabra sujeción no me gusta nombrarla porque de repente cae mal a las personas. Pero así como nosotros sembramos, también cosechamos. Entonces, si usted está llamado a un liderazgo, es necesario que usted sea enseñado a su liderazgo, sea enseñado y preparado en su ministerio. Entonces, ¿quién lo va a preparar? Personas que saben más que nosotros. En este caso son los líderes, por algo Dios los pone para guiar, para enseñarnos en conducta, porque el apóstol Pablo, él enseñó, también dio ejemplo. Entonces, y tuvo muchas personas que lo escucharon y también siguieron su guía. Entonces, ese es el orden de Dios. Pero también están las personas desubicadas, hermano, que como que no creen en su llamado. Y yo les digo los saltacercos, porque andan saltando los cercos como unos lobos y robándose la oveja de otros pastores. También eso, córtela. No haga eso porque cada pastor le cuesta ayunar y orar por cada alma. Entonces no sea, digamos, nosotros ya somos adultas, no quiero decir que ya estamos listas para irnos al cielo, no, sino que nosotros ya hemos pasado por discipulado, ya hemos estado sometidas muchos años en la iglesia, hermano, así que
pero hay gente que sí necesita ser discipulada y necesita ser ordenada, necesita tener ejemplo, necesita ser educada en cuanto a la doctrina y preparada en el ministerio. Lo vuelvo a reiterar. Entonces, usted por eso busque una iglesia de líderes que tengan visión. Y con Amén, una esa es la palabra correcta. La visión de Cristo. Así que Dios nos ayude mucho. Y hemos hablado, hermana querida hermana Paola, acerca de qué hace la iglesia en medio de la tiniebla. Tiene que tener discernimiento, tiene que tener sabiduría, tiene que ser como astuta como una serpiente, tiene que ser ponerse como paloma. Sobre la fe, el yelmo, la salvación, dice. Amén. Que nos pongamos, ¿cierto?, ese traje que ahí nos deja como símbolo del Señor cuando dice que nos pongamos en la armadura, ¿cierto? La armadura de un soldado. En Efesios capítulo 6. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En su programa Mujer Virtuosa Café para 4, desde Chile, hermano, y junto ¿quién les habla? María Inés Durán, junto a mi hermana Paola Vergara. Ya culminando ya, y antes de terminar voy a hacer una oración, pero también anunciarle que el próximo programa tal vez será de esto mismo, amén, del mismo tema. ¿Qué hace la iglesia en medio de las tinieblas? Amén, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga mucho y vamos a orar, amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación en esta hora, papito, a través de nuestro Señor Jesucristo, amado Hijo de Dios, el cual le levantaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que solo tú eres el Señor, que no hay otro fuera de ti, como lo dice en Filipenses capítulo 2. Padre Santo, hemos presentado este programa delante de ti, papito, primeramente, pero también a los que nos escuchan, nos ven, Señor, sean edificados, bendecidos, Señor amado, no creyendo ser superior a nadie, sino que al contrario, Señor, sabiendo también que hay mucha gente, Padre, Hijo de Dios, que tienen mucho más, tal vez, conocimiento que nosotros, pero, Señor, eso no significa que sean más o menos que nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos sabiduría para tu pueblo, sabiduría para nosotros, sabiduría, Señor, para los líderes. Te rogamos en esta hora para los pastores, por las pastoras, las siervas, los profetas, los evangelistas, Señor, todos los miembros de tu pueblo. Te rogamos que sean edificados, Señor, grandemente bendecidos. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Padre, lo hacemos esto con mucho temor y con amor, con pasión, Padre Santo, por la palabra, pasión por Cristo, pero también pasión por aquel que tiene que ser salvo. Si hay alguno que está tal vez en esta hora triste, deprimido, Señor, tal vez, Dios mío, porque el enemigo lo engañó, Señor, te pedimos misericordia en esta hora y te rogamos, Señor, que usted lo levante con su poder, sabiendo que el único que levanta eres tú, el único que siempre está en nuestra vida eres tú, en los desiertos, en las alegrías, en las tristezas, en todo momento, Señor, está usted. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido puesto en nuestro cuerpo. Y aquel que no lo tiene, Padre, también hágale llegar ese Espíritu, derrámelo sobre toda carne, porque esta promesa todavía está vigente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Entonces nos despedimos con un fuerte que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor te les bendiga. bendiga.